a todas estas, nos enseñan cuál es tu meta en esta vida y en tu día a día. Dependiendo de tu respuesta, eso podría revelar que tú sí vives para algo. Eso revela tu meta, tu fin, tu dedicación y tu preocupación. Algunas respuestas son, tu fin es verte bien. Otra respuesta es, tal vez tu meta es ser aprobada por otras personas. Quieres a toda costa su aceptación. Otro es simplemente ser feliz y esa es tu meta en la vida, ser feliz. Entonces el autoamor y todo eso es para ti lo más importante, tal vez para ser cómoda. Y cuando te sacan afuera de tu zona de confort, eso revela que para eso vives, porque explotas. Para el entretenimiento, videojuegos, juegos en el celular o para una autoimagen ideal en medios sociales que tal vez no eres tú. O para tener X cantidad de seguidores, para obtener dinero, amigos, novios, para no estar sola, para lograr X calificación, carrera, trabajo, para ser la mejor en X ministerio en la iglesia, para ser la mejor externamente en la iglesia, para ser la más servicial, la mejor maestra, la mejor X. Esto puede ser tu meta y algunas de estas cosas no son malas, pero aquí viene lo que dice Dios. ¿Quién es la persona? Y voy a hacer, antes de decirles eso, acerca de qué dice Dios acerca de todo esto, quiero que tú te preguntes, ¿quién es la persona más importante o de mayor enfoque en estas metas? Verte bien, ser feliz, ser la mejor maestra, ser la más servicial. ¿Quién es esa persona más importante en todas estas metas? La persona de enfoque eres tú. Entonces, si tú vives para todo esto, eso simplemente está demostrando que tú vives para ti, no para Dios. Eso es un enfoque muy egoísta, muy egocéntrica. Entonces, vemos que en 1 Corintios 7:34 dice la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar, bueno, para ser santa. Y ahora vamos a ver esto. ¿Cómo se ve eso entonces? Bueno, antes de ir ahí, puedes pensar en una persona en la Biblia que reflejó que vivía para sí mismo o para sí misma, y hay muchas, pero les voy a dar algunas nada más. Nabucodonosor se gloriaba en sus logros. Decidió que él iba a creer que él era el que había logrado todo lo que había logrado. Y lo pueden ver en Daniel 4:28. Caín en Génesis 4 al 11. Quiero ir ahí con ustedes un momento. Génesis 4. No vamos a ver todos estos pasajes por cuestión de tiempo, pero tal vez los puedes apuntar y verlos después. Génesis 4 al 11 dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Él sabía que era lo que Dios había pedido de él, pero él decidió que su opinión era más importante que la opinión de Dios. Él creyó la mentira de que él podía hacer lo que él quería hacer y estar bien. Pues ustedes saben qué sucede, ¿verdad? Al final, él termina matando a su hermano por un motivo egocéntrico, simplemente porque se sintió mal de sí mismo, tanto que se convirtió en celo hacia su hermano, tanto así que lo mató, lo mató. Nabucodonosor, no mencioné esto, pero ¿cuál fue la consecuencia de él? ¿Alguna doncella que me pueda decir cuál fue la consecuencia de Nabucodonosor por autogloriarse? Alguien que pueda levantar la mano y decir qué le pasó a él. ¿Alguien de las de aquí presentes? O si hay alguien en el Facebook, ya pude tener aquí al ver. Si alguien contesta ahí, también podemos compartirlo aquí. Pero si alguien de aquí de las presentes recuerda, ¿no? No las puedo ver, entonces no les dé pena.
aproveche. Sí. Aquí dice Raquel que vivió como bestia, dice, estuvo... Exactamente, Dios lo hizo así. Lo mandó a comer zacate como si fuera una vaca de campo. Lo mandó a vivir por años de esta forma como castigo hasta que él recapacitó y dijo, Señor, tú eres Señor sobre todo. Por tu mano y por tu poder es que viene todo esto. Vemos los siguientes. Bueno, Acab era un rey. Él llora porque él quiere la viña de un vecino, Nabot. Y se fue a su cuarto y se puso a llorar. Se entró en una depresión. Entonces, ¿qué hace la esposa? Va y mata a Nabot para darle la viña. Y bueno, otro asesinato por egoísmo, básicamente. Amán vivía por su autoimagen y creo que esto es muy evidente. Él se enojó cuando él se enteró que Mardoqueo no quería rendirle culto a él y él tuvo mucha vergüenza cuando él no recibió el honor y cuando él tuvo que llevar a Mardoqueo en un asno. Bueno, y muchas otras cosas nos revelan eso. Fariseos vivían por su reputación y su aprobación, y estos eran las personas más religiosas en el Nuevo Testamento, pero Mateo, voy a leer este pasaje en Mateo 23, 1 al 7. Cristo habla en contra de ellos por esta misma razón. Ellos estaban tratando de lograr ser las personas mejores en todo, pero no para agradar al Señor, sino para simplemente ser el mejor. Y Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de su manto y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y bueno, sigue así, ¿verdad? Hablando de cómo ellos hacían todo lo que hacían en la iglesia, en el templo, en ese tiempo, para autogloriarse. Ellos vivían por sí mismos, no por Dios. El rey Saúl es el siguiente ejemplo, 1 Samuel 15:23. Él quiso matar a David, otro, ¿verdad?, deseo de asesinato, porque le quitaron su puesto como rey, aunque fue por su misma desobediencia. Y bueno, puedo pensar en Salomón y con este pasaje voy a terminar con estos ejemplos. Vamos a Eclesiastés y me gustaría que vayan ahí. Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés 2, 1 al 22. Y no lo voy a leer todo, pero el rey Salomón está meditando y analizando en qué era todo por lo que él vivía. Y él dijo en su corazón, ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes. Está hablando a sí mismo. Entonces él decidió que iba a vivir por la felicidad como fin, por todos los bienes. Dice, más he aquí esto también era vanidad. Entonces, el 3, propuse mi corazón entonces agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. El 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y planté en ellos árboles, me hice estanques de aguas. Y bueno, el 7, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en mi casa, tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los demás. El 8, se amontonó riquezas, ¿verdad? Tesoros preciados, se hizo cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y toda clase de instrumentos. El 9,
fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo sabiduría. Y el 10, lean esta triste frase: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. O sea, todo lo que él veía y deseaba, lo obtenía. Claro, él tenía toda la sabiduría y todas las riquezas en ese tiempo, entonces podía hacerlo, ¿verdad? Si hubiera vivido en ese tiempo, que hubiera sido el último iPhone o quién sabe, todos los carros más bonitos del año, o quién sabe, pero él no negó sus ojos a nada de lo que él deseaba. No apartó su corazón de ningún placer, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y bueno, vamos al 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, ¿qué dice ahí? Léanlo a voz fuerte si están por ahí. Dice: todo era vanidad y aflicción de de espíritu, espíritu y sin provecho provecho debajo del debajo sol. del sol. Y básicamente el libro entero habla de cuántas cosas hizo él, ¿verdad? Pero como en todo encontró vanidad. ¿Por qué? Vamos a ver eso ahorita. Dice: algunas de estas narrativas te describen hasta cierto punto. Si algunas de estas narrativas, perdón, te describen hasta cierto punto, debes arrepentirte y decidir vivir para el fin que Dios desea que vivas. Y ahora sí, vamos a entrar más específicamente. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué significa tener cuidado de las cosas de Dios? Vivir para Él. Y vamos a ver que en Colosenses 1:16 dice que Él te creó con un propósito. Y es con este propósito que Él te creó. Es que le glorifiques con tu vida. Ese es nuestro propósito. Todo lo demás es vanidad, dijo el rey Salomón. Todo lo demás. Él decidió vivir por todo lo demás y no encontró propósito en eso. ¿Por qué? Porque Colosenses 1:16 nos dice que Dios nos creó para su gloria. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Primera de Corintios 10:31 dice que todo lo que hacemos, debemos hacerlo para Él. Comer, beber o hacemos otra cosa, es para Él. Colosenses 3:23 y 24 lo dice también, que lo hagamos de corazón para Él. No para uno, no para mi propia felicidad, no para mí, para Él. Romanos 14:9 dice: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y muchos pasajes más nos recalcan la verdad de que tú y yo somos creadas con un propósito. Y ese propósito no es vivir el resto de tus días para tu felicidad o para tu entretenimiento, es vivir para Él. Entonces quiero que leamos un poco el capítulo anterior. 1 Corintios 6, 12 al 20, para entender más el por qué nos dice esto en 7:34. Dice: todas las cosas me son lícitas, puramente como el rey Salomón. Todo lo que él vio lo agarró, lo obtuvo. Pero no todos convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Vanidad. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Vamos a brincarnos al 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahora, estos dos últimos versículos quiero que presten mucha atención aquí. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
No eres tuya, joven. Tu vida no es tuya, no es. ¿Por qué? Porque habéis sido comprada por precio. Glorificad pues a Dios, porque habéis sido comprada por precio. Glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Lo mismo que dice 1 Corintios 7:34. ¿Los cuales son de quién? De Dios. No son tuyos. Entonces, primero, necesitamos entender por qué debemos vivir para Dios. Ahora, tal vez tú digas, pues mi vida es mía. Yo vivo para mí misma, yo decido qué hago con mi cuerpo, yo decido qué hago, y eso es muy popular hoy en día. Los derechos de las mujeres, decidimos qué hacer con nuestro cuerpo. No es cierto, señorita. Dios no te creó para ti. Dios te creó para Él, para glorificarlo a Él. Entonces, primero necesitas entender por qué debes vivir para Dios. Tal vez tu corazón quiere rebelarse en contra de esa verdad y decir, no quiero vivir para Dios. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué debo vivir para Dios? Y nos lo dice el pasaje que acabamos de leer. Reconoce que ha sido comprada por precio, básicamente. Y por lo tanto no te perteneces a ti misma. Es como cuando tú compras un teléfono, ese teléfono es tuyo. Cuando tú compras un café, ese café es tuyo. Cuando tú compras una bolsa, esa bolsa es tuya. Pues Dios te compró. Tú no eres tuya, tú eres de Dios. Ahora, antes de Cristo, antes de que tú seas de Él, hija de Él, y esto no aplica para todos, todos somos su creación y debemos vivir para su gloria, pero no todos le pertenecemos hasta que querramos. Y nos dice Efesios 2:1, antes de Cristo somos esclavas de Satanás. Y si no quieres pertenecerle a Dios, lamentablemente no hay otra opción más que pertenecerle a Satanás. Ni siquiera puedes pertenecerte a ti misma. Efesios 2:1 dice eso. Pero las buenas noticias son que Dios mandó a su Hijo Cristo a morir en nuestro lugar. Y Él pagó con su sangre ese precio por tu alma. Y Él ofrece vestirte de sus ropas de justicia, nos dice 2 Corintios 5:21. Y tienes que considerarlo. ¿Quieres vivir por el Señor? ¿Quieres ser de Él o quieres ser esclava de Satanás y del pecado? Creo que todos sabemos cuál es ese fin de ser esclava de Satanás. Entonces acepta esto por fe. Acepta ser hija de Dios, pertenecerle a Él y en arrepentimiento de tus pecados. Él te limpiará de todos tus pecados, te libera de la esclavitud del pecado y te hace su hija. Entonces, vamos a Hebreos 12, 28, 29 y esto va a continuar nuestra pregunta. ¿Por qué debo vivir para Dios? Y nos dice Hebreos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, al momento de decir, sí, yo quiero ser hija de Dios, Señor, perdóname mis pecados, te acepto por fe, acepto lo que tú hiciste en la cruz por mí. Recibimos un reino inconmovible. Dios no te va a quitar eso. Dice entonces, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos, y esta es una palabra clave, circúlenlo en sus Biblias, gratitud. Y mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sirve a Dios no para ganarte algo, para ser mejor persona o para ser la mejor en este ministerio, para ser feliz, no. Ten gratitud por lo que Él hizo por ti. ¿Eres su hija? Pues entiende cuáles son las implicaciones de eso. Te salvó de una esclavitud eterna de Satanás. Podemos ser sus hijas. Es un privilegio. Entonces, tengamos gratitud por eso y mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo se ve esto en mi vida diaria? Aquí viene el segundo punto. Necesitamos entender qué significa ser
santa. Y eso nos dice 1 Corintios 7:34 y también 6:19 y 20. Entonces vamos otra vez a 1 Corintios 7:34 y dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, o sea, vive para Él. ¿Cómo se ve? Para ser santa. Santa, se ve como santidad. Ahora, ¿qué es santidad? A veces en nuestra mente pensamos, eso es una santurrona que anda por ahí, que no hace un montón de reglas y que sí hace otro montón de reglas. Eso no es ser santa. Tú te puedes ver perfecta por fuera y tener un corazón podrido por dentro. Entonces, santidad es más profundo que mi exterior. No se trata de ser una santurrona para ser mejor de lo que eres hoy, para que Dios se agrade más de ti. No se trata de ser la obrera más fiel y la que enseña clases a los niños. Juan 13:10, Jesús empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Vamos para allá. Juan 13:10. Y nos dice, Jesús le dijo a Pedro en el 9 le dice, Señor, no solo mis pies entonces, sino también mis manos y mi cabeza. Él no quería al principio que Jesús le lavara los pies, pero Jesús le dijo, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo en el 8. Entonces Pedro dice, bueno, entonces lávame todo. Jesús le dice, el que está lavado ya, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, ¿qué se refiere con esto? Bueno, si tú ya eres hija de Dios y has aceptado por fe y arrepentimiento su salvación y has aceptado ser comprada por Dios, entonces tu corazón, Él lo limpia y te hace santa. Pero tenemos una triste noticia. Vivimos en este mundo y pecamos, nos ensuciamos y nuestro corazón sigue siendo pervertido y engañoso más que todas las cosas. Entonces es necesario lavarme los pies. Es necesario en mi andar diario, Señor, pequé en esto. Señor, pequé en esto. Mi motivo no es el que debe de ser. Señor, le contesté a mi mamá. Eso te deshonra. Señor, tuve un pensamiento orgulloso. Esta acción, esta foto no fue con un buen motivo, fue un motivo sensual, vanidosa. Señor, perdóname, limpia mi corazón diariamente. ¿Cuántas veces se nos ensucian los zapatos? Más en el desierto de Sonora. Y bueno, ahorita aquí estamos en tiempo de lluvia, entonces aquí se nos ensucian, pero por lodo, en todos lados. Mujeres, todos los días, lávate los pies espirituales. Llega delante del Señor. Intenta apartarte cada día más del pecado y acercarte más a Dios. Eso no lo vas a lograr haciendo nada. Tienes que ponerte a trabajar. Acércate a Dios significa lee tu Biblia, pasa tiempo con Él. Empieza a tomar decisiones radicales en tu vida. Corta amistades que sabes que necesitas cortar. Corta ese novio que no te está edificando. Aléjate de esos chats, salte de esos chats que te jalan más para la perversión. Borra tu cuenta de Twitter si necesitas hacerlo. Deja de seguir a esas personas que te alejan mentalmente del Señor, espiritualmente. Hay muchas cosas que necesitas hacer para apartarte del pecado y acercarte a Dios, y eso no va a suceder solo. Tienes que ponerte a trabajar y esa es tu responsabilidad si quieres vivir para Él. Si quieres seguir viviendo para ti misma, entonces no hagas nada al respecto y sigue como vas. Pero si quieres vivir para Él, por agradecimiento a todo lo que Él hizo, ponte a trabajar. Y tercero, entender a qué se refiere en cuerpo y en espíritu. Ser santa en cuerpo y en espíritu. Y hay muchas, muchas cosas en la Biblia. Bueno, tu cuerpo. Entiende que no es tuyo, ¿verdad? Es el templo del Espíritu Santo. Entonces, úsalo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa con tu cuerpo,
hazlo para Dios y su gloria. Mujercita, señorita, dama, ¿puedes tomarte esa foto para la gloria de Dios? ¿Puedes decir esas palabras o tener esa conversación para la gloria de Dios? ¿O beber esa bebida para la gloria de Dios? ¿O tener estas amistades para la gloria de Dios? ¿Tener este contacto físico con la persona que te gusta para la gloria de Dios o es un motivo sensual? Proverbios 7, 10 al 13 habla de la mujer extraña, que es básicamente una mujer sucia, que busca seducir a los hombres con su cuerpo, con sus palabras y con sus miradas. Y mujeres, nosotras sabemos muy bien cómo usar nuestros ojos para seducir. Salmo 92 se habla del uso de nuestro tiempo, cómo usas, puedes glorificar a Dios con cómo usas tu tiempo, tu cuerpo, estando sentada viendo una serie 12 horas en el día. Jeremías 9, 23 al 24 nos habla de cómo no debes alabarte en tu sabiduría, ni en tu valentía, ni en tu fuerza. Estás usando tu cuerpo para esto, para Dios. Solo sí, ¿cómo puedes usar tu cuerpo para Dios? Busca entenderlo y conocerlo más. Eso es lo que sí le glorifica. Jeremías 9, 23 y 24 dice, mas alabes en esto el que se va a alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cómo le conocemos? Bueno, leyendo de él, leyendo su carta que nos dejó, escuchando su palabra, te conectas a los cultos. Si no estás en algo presencial, te conectas a los cultos virtuales, haces conocer su nombre y crecer su reino en hablarle de tus amistades en los medios sociales. Ahorita todo es virtual casi. ¿Cuánto haces conocer su nombre? ¿O prefieres hacer conocerte a ti misma, a tus amistades? ¿A quién quieres hacer conocer más? ¿Te acercas más a Dios? ¿Le sirves con tus talentos en la iglesia? ¿Con tus dones? Si eres hija de Dios, sí tienes dones, aunque no lo creas a veces. Tu mente, ¿le sirves con tu mente y tus pensamientos? Tu uso de tu tiempo, tus medios sociales, tus palabras con los hombres, o haces más cosas que no debes hacer, como en tu mente fantasía sexual, eso es pecaminoso, eso no es glorificar a Dios en tu mente. En tus medios sociales, tus fotos, tus amistades y muchas otras cosas más. Vamos con el espíritu. Entender cómo puedo ser santa en mi espíritu. Bueno, usa tu espíritu para la gloria de Dios y Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mujer, tú eres quien eres en tu espíritu. El corazón es engañoso y perverso. No te gloríes en quien eres. No te gloríes. Proverbios 7, 10, todavía hablando de la mujer extraña, ella era astuta de corazón, buscando la perversión y usaba su espíritu tenía ese motivo, ese deseo. Salmo 24, 3 al 4, habla de una persona que no puede entrar delante para adorar a Dios de una forma agradable cuando tiene elevada su alma a cosas vanas. Cuando todo lo que tú quieres es simplemente vanidad. Pasar tu vida en videojuegos o en hacer nada. No puedes vivir para Dios con un corazón así. Muy enojona, muy vana, tienes mucha vanidad o, como dirían por ahí, autoestima, narcisista. Eso tampoco es agradable, un espíritu agradable delante de Dios. Eso no le glorifica. O eres muy orgullosa, joven, muy rebelde a tus autoridades en tu corazón. Tal vez no lo demuestras con tu boca, con tu cuerpo, pero con tu corazón sí. Pues déjame decirte, eso no le glorifica. Entonces, ¿cómo puedo glorificarte? Sé limpia de corazón, sé pura en tu espíritu. Y eso, como les dije, no va a cambiar de la noche a la mañana. Y no va a cambiar con tú hacer nada. Joven, ponte a trabajar en tu cuerpo, en tu corazón. Porque aunque tu cuerpo esté bien y tu corazón esté mal,
tampoco puedes glorificarle. Arregla tu corazón, arregla tu cuerpo, sé santa para el Señor. Ultimadamente vivir para su gloria, por medio de parecerte a Cristo en todo, motivada por el agradecimiento. Esta es tu meta. A esto se refiere cuando dice aquí, tener cuidado de las cosas de Dios, en ser santa, en cuerpo y en espíritu. Y hay tantas cosas en la Biblia. Te animo a entender al Señor y conocerle más, a leer su palabra. Así vas a saber cómo es Cristo. Así vas a saber cómo debes parecerte tú y cómo puedes vivir para Él. Entonces, aquí les dejo esta pequeña enseñanza. No sé cuánto tiempo tardé, pero espero que haya sido de bendición para ustedes, jóvenes, y puedo decir que tal vez te sientas como que ahorita estamos en tiempos muy difíciles. Bueno, joven, tú puedes glorificar a Dios en tu casa y debes glorificar a Dios en tu casa, con tus papás, con tus hermanos, tus medios sociales especialmente, joven. Ama a Dios de todo corazón, vive para Él, ya no vivas para ti. Y si lo estás haciendo, ven al Señor hoy, arrepiéntete y decide vivir para Él. Él lo merece. Y solo ahí vas a encontrar satisfacción. En ningún otro lugar lo encontrarás. Entonces les dejo con esto. Okay. Gracias, hermana. Muchas gracias por esta enseñanza que es de mucha bendición. Espero, personalmente lo es, aunque yo ya no soy jovencita, pero gracias a Dios. La palabra de Dios siempre es de bendición, es alimento y de dirección también para cada una de nosotras, independientemente de la etapa que estemos viviendo. Y pues espero en el Señor también que nuestras jovencitas eh, abran su corazón al Señor realmente y hagan decisiones como tú les has animado en, en trabajar para vivir para el Señor, para su gloria, en cuerpo y en corazón y en mente también. Yo oro por ellas, oro por mis hijos y le ruego al Señor que Él los cuide en santidad y pureza, en su mente, corazón, cuerpo y espíritu. Y es mi deseo también para cada señorita y joven también de la iglesia y aún de los que no son de mi iglesia que conozco. Todo joven y señorita que sea hijo del Señor, que ellos tomen esas decisiones y puedan cortar lo que tengan que cortar, como tú nos dijiste, y avanzar y trabajar para la gloria del Señor, para que su nombre sea glorificado y conocido también por muchos. Muchas gracias, Luisi. A mí en lo personal me gustaría extendernos contigo y con nuestra hermana Jackie también. No puedo no poner límite de tiempo, pero pues sí, hay que retirarnos a nuestras casas. Y pues teníamos un himno congregacional planeado ahorita, pero pues por cuestión de nuestro retraso al inicio, vamos a cambiar el programa. Entonces, vamos a darle el tiempo, hermana Jackie, para su enseñanza. Nuevamente quiero compartir mi agradecimiento a Dios por por haberme permitido conocerle a las dos y a su familia entera, al pastor Juan Cochran, y haber podido estar esos 4 años en su iglesia haciendo mi servicio cristiano como maestros y como pues pastor y esposa de pastor en la iglesia. Fueron de mucha bendición. Cada uno de sus hijos también, su testimonio, aunque estaban más jóvenes, pero el trabajo en particular, hermana Jackie, de ustedes como padres con ellos, ver ese trabajo, lo poco que pudimos vernos desde acá, pero pues se ve en ellos. Se vio en ese momento que pude estar en relación con ustedes. Se ve ahora en las familias que han mostrado sus hijos, gracias a Dios. Y también por las predicaciones del pastor Juan, el hermano, estar allí, las predicaciones sobre la familia,
en lo personal, me fueron y me han sido de mucha bendición y enseñanza, pues ahora que tengo a mis hijos, que tengo a mi familia. Y le doy muchas gracias a Dios por ese tiempo que me permitió estar bajo su liderazgo en la iglesia. Y pues ya, me gustaría compartir mucho más agradecimiento al Señor en la manera en que han sido de bendición para mi vida, pero pues hay que avanzar en el tiempo y damos el tiempo, hermana Jackie, para esta enseñanza. Para mí es de mucha bendición poder compartir ese tiempo con mi hija y con ustedes, de estar reunidas virtualmente con ustedes. Y a mí me toca la segunda parte del versículo. Lizzie ya habló de la primera parte que dice, para ser santa, así en su cuerpo como en espíritu. Entonces ahora vamos a tocar la parte que tiene que ver con la casada. Dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y en este tiempo quisiera hablar de cómo agradar al marido. Y a mí me gusta ayudas para recordar las cosas. Entonces, tengo 4 puntos básicos y todos comienzan con C para ayudarme a recordar mejor. Y sí me ha ayudado a pensar en eso. Y entonces vamos a ver estos puntos. Primeramente, ¿me puede oír? Hermana Jackie, permítame, creo que tenemos un problema. ¿Sí me escucha usted? Ok. Sí. Porque aquí creo que perdimos el sonido para todas aquí. Yo sí la escucho, pero las bocinas no se oye. Andan checando, hermana. Permítame tantito, por favor. Ok. En el Facebook, sí nos escuchan. Si alguien pudiera decirnos, yo creo que sí allá, pero aquí algo pasó, no sé si se desconectó algo. Siempre hay problemas tecnológicos. Sí. Sí, siempre. No hay en el problema. Sí, ahí sí, escuchan. Por favor. Sí, en el Facebook sí se oye, pero aquí no se oye en las bocinas. Sí, ok. Vamos a ver por qué. A ver, allí no se oye. Andan viendo ya casi. Hermana, ¿usted me escucha? Sí. Sí. Ok, porque desconectaron mi audífono para conectar la bocina. Okay. ¿Pudiera hablar, hermana? A ver si... Ok, ¿me puede oír bien? Sí, ahora sí, ya se oye, ¿verdad ahí? Voy a repartir las cosas. Sí. ¿Sí? Ya, listo, hermana. Ok, Ya. entonces vamos Gracias. a seguir. Siempre en la iglesia tenemos problemas con las transmisiones. Le dije, ya arreglamos algo y entonces otra cosa sucede. Entonces eso batallamos semanalmente. Entonces entendemos bien eso. Ok, ¿estamos bien? Ok, hermana, sí. entonces Sí. como dije, para ayudarme a recordar mejor, entonces comencé esos 4 puntos con palabras que comienzan con C. Y el primer punto es comunión. Para tener una buena comunión con el esposo es necesario tener una buena comunión con el Señor. Que eso, pues a veces la gente piensa que
que las doncellas que no se casan tienen mejor relación con el Señor. Y eso no es lo que está enseñando este versículo, pero está hablando, sino está hablando del enfoque que vamos a tener, que vamos a dividir nuestra atención de esas maneras, pero no quiere decir que no hay ese aspecto espiritual en el hogar, sino es muy, muy importante, es primordial nuestra comunión con el Señor. Mateo 22, versículos 36 y 37 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, vemos que ese es el gran mandamiento. Entonces, eso es necesario. No sé de ustedes, pero cuando yo no ando bien con el Señor, no ando bien con nadie, porque mi relación con el Señor afecta todas las demás relaciones que tengo en la vida. Entonces, es necesario tener eso en su lugar, mi comunión principal con el Señor. Y sabe, nos ayuda en el matrimonio, como cuando amamos a Dios, entonces, ¿qué dice la Biblia? Que obedecemos sus mandamientos. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la Biblia nos da mandamientos específicos en cuanto a nuestro comportamiento como esposa. Si actuamos en amor hacia Dios, vamos a obedecer esos mandamientos dados por el creador del matrimonio, quien es Dios. Mandamientos que sí funcionan. Entonces, para obedecer esos mandamientos, necesito amar a Dios. Necesito cuidar mi relación con el Señor. Y cuando amamos a Dios, nuestra meta es glorificar a Dios. No es agradarnos a nosotros mismos. Y un versículo que ya usó Lizzie es 1 de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces es necesario ese amor con el Señor, esa comunión con el Señor. Y cuando amamos a Dios, entonces hacer su voluntad llega a ser más importante que hacer nuestra propia voluntad. Y vemos el ejemplo de Cristo en Mateo 26, cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces tenemos el ejemplo de Cristo, Dios el Hijo, que hizo la voluntad de Dios. Entonces, a nuestra comunión con el Señor nos va a llevar a hacer su voluntad, no siempre buscando lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí se me antoja, sino buscar la voluntad de Dios. Y entonces esa buena comunión con Dios hace posible agradar al esposo. Ese pasaje Mateo que da el Mateo 22 que da el gran mandamiento sigue con el segundo. Dice en 38 a 40, dice ese es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y a base de esos dos mandamientos tenemos toda la Biblia. Entonces, ese es el asunto aquí, amar a Dios y amar a los demás, amar al esposo. Y estamos hablando de esto, ¿cómo podemos agradar al esposo? Y como mencioné, si no ando bien con Dios, no voy a andar bien con mi esposo. Voy a tener reacciones negativas, reacciones carnales. Pero si ando bien con el Señor, entonces voy a estar obedeciendo su palabra y voy a buscar agradar a mi esposo. Entonces están demasiado relacionados, no podemos separar eso. La comunión con Dios es principal para tener una buena relación con el esposo. Entonces, para agradar al esposo necesitamos agradar al Señor y amar al Señor de todo corazón. Entonces, el segundo aspecto que quería tocar es de comunicación. Como habla en la clase de hogar cristiano, la base de una relación es comunicación.
Entonces, quería tocar varios aspectos de nuestra comunicación. Estoy leyendo un libro que habla de nuestra comunicación cuando mandamos mensajes o correos o algo así, o WhatsApp o publicamos cualquier cosa. Y dice que hay 4 reglas o 4 preguntas que debemos hacer en cuanto a la comunicación. Primeramente, ¿es verdadero lo que voy a decir? Segundo, ¿es amable? Tercero, ¿es necesario? Y número 4, ¿es claro? Entonces tengo que hacerme esas preguntas cuando tengo comunicación con cualquier persona, especialmente con mi esposo. Debe ser primeramente mi comunicación verdadera, que no vale usar medio verdades o palabras que engañan, que dan una idea que no sea la verdad. Y muchas veces hacemos eso para, ay, no eché una mentira, pero engañamos, dimos la idea de algo que no era cierto. Entonces, eso no es una comunicación buena, no es una comunicación verdadera. Que es amable. Demasiadas veces nuestras comunicaciones, y puede ser con el esposo, son críticas, son difamaciones, chismes, sarcasmo, groserías, palabras o apodos hirientes o cualquier otro tipo de comunicación que hiere a la otra persona escucharla. Esa no es comunicación amable y no debe ser el tipo de comunicación que usamos con nuestro esposo. Debe ser, en vez de ser uno que hiere, debe ser algo que edifica, debe ser una comunicación amable. ¿Es necesario? Como mujeres tenemos la tendencia de querer ocupar todos los momentos de silencio. Los hombres pueden estar sentados juntos y nadie hablando y están muy cómodos, pero como mujeres si hay un silencio, ¿qué debo decir? Entonces nos sentimos incómodas cuando hay un silencio. Entonces muchas veces damos demasiada información. Y con el esposo tenemos que cuidar eso, de no confundir lo que estamos tratando de comunicar con demasiada información. Por ejemplo, sacar cosas del pasado o sacar otras cosas que ni al caso cuando estamos hablando de cierto tema. Entonces necesitamos dar la información necesaria. Y número 4 es claro. Hay que analizar de antemano lo que uno quiere decir, porque de otras maneras podemos hasta confundirnos a nosotras mismas cuando estamos hablando. Entonces debemos analizar qué es lo que quiero comunicar a mi esposo, qué es el asunto, cómo lo voy a decirlo de la manera más clara para que me entienda. Entonces debemos buscar poner en práctica estas reglas de comunicación. Y hay otros aspectos de comunicación que quería tocar también. Primero, en vez de quejas, ¿qué debemos tener? Debemos tener contentamiento y gratitud. Que las quejas demuestran una falta de contentamiento con lo que Dios nos ha provisto. Y cuando estamos quejándonos con el esposo, entonces va a mostrar falta de contentamiento con lo que Él ha provisto. Entonces piense en una situación así, que la mujer está quejándose que no tiene eso, que no tiene otro, que no tiene eso, y su vecina sí tiene todas esas cosas, pero ella no. Entonces ella no está contenta. Entonces, ¿qué hace el esposo? Quiere agradarla. Entonces él empieza a trabajar más horas. Entonces, ¿qué hace la esposa? Se queja, nunca está mi esposo, siempre está trabajando. Pero ¿quién causó esa situación? La mujer por su falta de contentamiento. Entonces tenemos que cuidarnos en eso y entender que esa falta de contentamiento es algo que es contra Dios y contra el esposo. Y necesitamos entender que como dice en la Biblia, que el contentamiento es algo que se aprende. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tenemos que aprender el contentamiento. No es algo que viene naturalmente. Tenemos que aprender a ser contentos y decir
y entender que lo que Dios nos ha dado es lo que necesitamos. Un versículo que habla de una mujer no contenta. Ya hay varios versículos en el libro de Proverbios. Y la palabra no dice quejosa allí, pero usa la palabra rencillosa. Y hay varios versículos que hablan de la mujer rencillosa. Es una mujer resentida. Nomás voy a leer uno, Proverbios 25, 24. Nos explica, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mejor estar lejos de ella que estar dentro de esa casa, aunque sea grande, pero con una mujer renciosa. Entonces ella hace miserable la vida, sencillamente. Entonces necesito expresar contentamiento. También gratitud. Necesitamos entender que la gratitud es algo que demuestra nuestro contentamiento. Un punto más que quería decir con contentamiento, que se aprende a base de fe en nuestro Dios soberano. Un versículo que puede anotar aquí es Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Y esto a los que a propósito son llamados, con su propósito son llamados. No estoy citando bien eso. Pero necesitamos entender que podemos aprender contentamiento y debemos aprender contentamiento. Y también Dios nos manda a ser agradecidos. Entonces, primero de Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cuando damos gracias, estamos reconociendo que Dios es bueno, que Dios es sabio, que Dios es todopoderoso, que Dios sabe todo lo que necesito y me ha provisto todo lo que necesito. Y entendemos que Dios está en control de todas las cosas. Entonces podemos dar gracias a Dios en todo. Estaba hablando esta mañana con una hermana que está pasando por una situación difícil y eso es una de las tareas que le di, es de hacer una lista de agradecimiento a Dios. Y hermanas, si empezamos a pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces tenemos muchísimas razones por estar contentas, estar agradecidas. Entonces necesitamos dejar las quejas y aprender el contentamiento y expresar la gratitud. También en vez de enojo y gritos, debemos expresar un espíritu afable y apacible. No debemos responder a una situación difícil carnalmente, o si alguien nos está tratando de una manera carnal, no debemos responder igual con un espíritu carnal. Y hay unos versículos que son muy importantes que recordar cuando estamos tratando a una persona enojada o una situación que tiene potencial de explotar o de hacernos enojar. Es Proverbios 26, 4 y 5. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Aquí, en otras palabras, él me está gritando, entonces yo le voy a gritar. Eso es responder al necio de acuerdo con su necedad. Y no es la manera en que debemos responder. Dice, para que no seas tú también como él. No quieres ser considerado necia. Entonces no voy a responder como una persona que está actuando en la carne, está respondiendo. Dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Y qué merece el necio? ¿Qué es la manera en que debemos responder? Sencillamente es una palabra de Dios. Es responder bíblicamente a una situación. Por ejemplo, él está
enojado, entonces, ¿cómo voy a responder? Como dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Entonces voy a responder bíblicamente a esa persona, no el tú por tú, sino como Dios quiere y Dios me dice en su palabra que debo responder. Entonces debemos dar respuestas que calman la situación en vez de aumentar la situación, especialmente cuando es una situación explosiva. Y la Biblia dice en 1 de Pedro 3 que debemos ser adornadas con un espíritu afable y apacible. Dice en versículo 4 de 1 de Pedro 3, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Debemos ser amables, debemos ser una pacificadora, no uno que aumenta la alegría, sino una persona que calma la situación. Y también, en vez de críticas y difamación, debe existir una lengua edificadora, animadora y bondadosa. Y Efesios 4:29 nos habla de eso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y un punto más aquí bajo comunicación. En vez de amargura, debe existir un corazón y una lengua misericordiosa. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces podemos ver aspectos de la comunicación que debe ser. Ya los 4 reglos, una comunicación verdadera, amable, necesaria y clara. También mencionamos que debe ser una comunicación con contentamiento y gratitud. También debe ser uno que hacemos con un espíritu afable y apacible. Y debe ser una comunicación que edifica, que anima, que es bondadosa, que está llena de misericordia para la otra persona. ¿Okay? Entonces, eso viene del corazón y tiene que salir en nuestra comunicación. El tercer aspecto, ya tuvimos comunicación, ahora cuidado. Okay. A veces como mamás, si tienen hijos, tenemos la tendencia, especialmente cuando están chiquitos los niños, de dar más atención a los hijos que damos al esposo. Y a veces él se queda en la orilla de la familia como una persona no tan importante. Y hermanas, eso no debe ser. Él es nuestra media naranja, podemos decirlo así. Somos una sola carne. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que reconocerlo, tenemos que mostrar que Él es importante para nosotros. No podemos descuidar la relación con el esposo por causa de los hijos o por causa de un ministerio. Tenemos que cuidar esa relación, porque después de nuestra relación con Dios, es la segunda relación más importante con el esposo. Entonces necesitamos cuidarlo espiritualmente. Y no estoy hablando de un cuidado que una mamá da a los hijos, sino que una esposa da a su esposo. Primeramente, ¿cómo voy a cuidarlo espiritualmente? Voy a orar por él. No voy a decirle qué predicar, por ejemplo, como esposa de pastor. No, eso no voy a hacer, pero voy a orar por él. Que Dios le dé la sabiduría para tratar las situaciones en que está, que Dios le dé las palabras que necesita escuchar la congregación. Entonces voy a pasar tiempo en oración por mi esposo. También voy a animarle en su vida espiritual. No voy a estar interrumpiéndole cuando él está en su tiempo devocional, sino voy a animarle a tomar ese tiempo y de platicar de lo que aprendió y que yo puedo hacerle preguntas. ¿Qué significa ese pasaje? ¿Me puedes explicar lo que significa eso? No entiendo bien lo que está diciendo. Entonces podemos ser de un ánimo al esposo de ser el líder espiritual en la familia. También
si Dios está trabajando en el corazón del esposo y él quiere participar más en la iglesia, debemos animarle en eso de participar en la obra del Señor. Si Dios le llama a servirle de tiempo completo, no debemos ser un estorbo, sino debemos estar a su lado diciendo lo que Dios te indique, yo voy a apoyarte en eso. Entonces, ser un apoyo para él espiritualmente. También debemos cuidarlo en sus sentimientos. ¿Ok? Y aquí tenemos eso que vemos en Efesios 5, de que dice que la mujer debe respetar a su esposo, que usa la palabra reverenciar en un pasaje, pero la idea es que vamos a mostrar un respeto para nuestro esposo por su posición como la cabeza del hogar, un respeto por su persona. Entonces no vamos a hablar de él o con él despectivamente, sino vamos a hablar con respeto al esposo. Vamos a dar gracias al Señor por el esposo. Vamos a, a expresarlo al Señor y también podemos decirlo delante de él o con él, decir, doy gracias a Dios por ti, porque ha sido de mucha bendición en mi vida. Doy gracias por lo que hace. ¿Mande? Ok. Y también debo entender que no voy a ser su mamá cuando le hablo. Okay. No soy su mamá. Aunque dice mi hijo, no es mi hijo, es mi esposo. Entonces debo tratarle como mi esposo. Y también la esposa debe cuidar en lo físico a su esposo, a su salud. Debemos cuidar eso, especialmente en esta pandemia, cuando las personas con problemas preexistentes sufren más. También debemos cuidar su ropa, su casa, su ambiente. Debemos tenerlo ordenado y limpio y tranquilo. Entonces podemos cuidarlo físicamente. Y eso me lleva al último punto. Puse cariño, pero significa amor. ¿Okay? Necesitamos considerar el amor. Okay? Muchas veces si ve los programas, lee las novelas, todo eso habla de él me vio, yo lo vi, nos enamoramos. Eso no está hablando de amor, está hablando de una atracción, pero no está hablando de amor. Y la Biblia habla del amor que debe existir entre esposos. Okay, uno de esos es uno que tal vez ha escuchado el término amor ágape. Es un amor como Dios tiene para nosotros. Es un amor sacrificial que da sin esperar recibir de ser querido. Entonces, debemos amar al esposo con ese tipo de amor. También la Biblia habla de amar, de otro tipo de amor que es fileo, que eso es un amor amistoso, es un amor que tienen hermanos, una hermana para con su hermana, es un amor que tienen amigos. Entonces podemos hablar del asunto de la amistad en el matrimonio. Él debe ser mi mejor amigo y debo tratarlo como trataría a mi mejor amigo, con lealtad, con fidelidad. No estar criticando, echando a otras personas a esa persona, sino ser su amiga, de tener esa confianza con él. Y también la Biblia habla en el libro de Cantar de los Cantares acerca del amor, podemos decir amor sexual, que amor entre esposos. ¿Okay? Y 1 Corintios 7 habla de ese tipo de amor. Los corintios tenían la idea de que si ellos, por ejemplo, una pareja casada, si ellos no estaban participando en la relación sexual, que eran más espirituales. Pero no es cierto eso, y eso es lo que Pablo estaba tocando en este pasaje. Y voy a leer este pasaje, 1 Corintios 7, 3 a 5. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido.
ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y necesitamos entender que ese amor es algo que Dios nos ha dado. Dios es nuestro creador. Y Dios dio el sexo para ser disfrutado dentro de la relación matrimonial, que es un regalo que Dios ha dado a la pareja. No es solamente para procreación, para tener hijos, sino es algo que como pareja podemos y debemos disfrutar. Es un regalo precioso que Dios nos ha dado y eso es algo que debemos seguir disfrutando durante el tiempo que podamos elegir como pareja. Entonces, eso es una de las maneras en que podemos agradar al esposo, es con ese tipo de amor. Entonces, vamos a mostrar ese amor y ya hemos tocado algunos de esos con nuestras actitudes hacia él, hacia nuestra relación, también con nuestras palabras, como ya hablamos con la comunicación, y también con nuestras acciones, como cuidamos al esposo. Entonces, eso es algo que nos lleva otra vez al primer punto de comunión. Tenemos comunión con el Señor, tenemos comunión con el esposo, y entonces involucra todo eso que ya hemos hablado. Entonces, básicamente, hermanos, esos son algunos puntos, es rápido y no es como si se ha desarrollado mucho ese tema, pero es suficiente para ayudarles a pensar un poquito más en cómo agradar al esposo, que con una buena comunión con el Señor, que nos lleva a tener buena comunión con el esposo, con una buena comunicación que anima, que edifica, que levanta a la persona en vez de despreciar o menospreciar a la persona o aplastar a la persona, con un cuidado que está viendo todo el aspecto de su ser, en lo físico, en lo emocional, también en lo espiritual, y a mostrar amor en todos esos niveles de amor, un amor que da para su bien, un amor que lo considera como como se dice, compañero de alma, que un amor que puede disfrutar en su relación sexual dentro del matrimonio. ¿Okay? Entonces, esos puntos para ayudarnos como mujeres cristianas casadas de agradar al esposo. Gracias, hermanas, que sea de bendición y ayuda para ustedes. Bueno, hermana, gracias a Dios, desde luego que sí lo es. En lo personal, pues sí, siempre es bueno y necesario recordar. Partí a veces con una amiga, hermana, que nos ponemos a platicar y digo, pues es que a veces, aunque ya lo escuchamos, lo sabemos, a veces tiende nuestra carne a olvidar. Y pues siempre es bueno, necesario, escuchar y recordar, para recordar y volver a tomar las decisiones de volverlo a practicar, de si hemos dejado algo de hacer, volverlo a retomar con la ayuda del Señor para su gloria igual. El mismo fin veíamos con nuestra hermana Lizzy como en la etapa de señoritas. Nuestra vida debe de ser para su gloria como esposas también, agradar a nuestro esposo para darle la gloria al Señor, para mostrar esa relación de matrimonio y que los demás puedan ver esa diferencia de relación matrimonial, porque en el mundo ahorita pues ni relación matrimonial ni se están casando, y pueda conocer la relación de Cristo con sus hijos también. Muchas gracias, hermana. Ahorita en el mensaje donde decía de la comunicación, creo de ser específicas, no dar mucha información, recordé y pues me gustaría compartir nomás para reírnos un poquito, creo. A veces estoy hablando con mi esposo y digo, pues hago una pausa, ¿no? Y él ya se va, no he terminado, no he terminado de hablar lo que quería decir.
Y sí, pues a veces damos demasiada, ¿no? Hay mucho que queremos decir y debemos de pues tener cuidado en eso y en todos los demás aspectos. Cada una somos diferentes y en diferentes áreas necesitamos de la ayuda y de la gracia del Señor. Muchas gracias, hermana Jackie. Muchas gracias, Lizzy, por su enseñanza, por su tiempo de estar estas 2 horas, creo, con nosotros. Bueno, menos, no sé cuántos minutos esperándonos para podernos enlazar. Muchas gracias por su paciencia, igual a las hermanas que pues pudieron venir, que están aquí con nosotras. Las hermanas que pues estuvieron buscando y esperando en el Facebook también, muchas gracias por su paciencia, por haberse vuelto a conectar. Y disculpas, somos primerizos en esto, pero gracias a Dios que sí pudimos llevarlo a cabo, resolver los problemitas que hubo. Y gracias al Señor por este tiempo, por cada una de las que están aquí. Al principio no vi a doña Juani, y también gracias a Dios, doña Juani, le damos la bienvenida, ya casi para irnos, pero nos da mucho gusto que haya podido venir. Y pues, nada más que no lo alcancé a ver, ahí me tapaba. Pero gracias a Dios por cada una de las que pudimos estar aquí, virtualmente también, que nos estuvieron viendo. Y pues ahorita, hermanas, nuestra costumbre, o como lo hemos hecho, es que después aquí terminamos compartiendo algunos regalitos que unas hermanas, ellas juntan y disponen de lo suyo y lo compran y nos los mandan. Nos los hacen llegar a través de una hermana que muchos de aquí ya conocen, nuestra hermana Julieta. Gracias a Dios por esas hermanas que ponen de lo suyo y disponen para tener este tiempo ameno de comunión, pero sobre todo de escuchar, conocer más al Señor por medio de su palabra. Entonces, ahorita aquí en nuestro programa, aquí de las que estamos, eso es lo que sigue, pero vamos a dar por terminada la transmisión en el Facebook. Nos gustaría compartir ese momento también, pero no tenemos el equipo, cámaras y demás para poder compartir el tiempo. Entonces, damos por terminado en el Facebook. Muchas gracias, hermana Jackie, Lizzy, de nuevo, por el tiempo también que estuvieron, que invirtieron en preparación del estudio. Gracias. Y me gustaría, hermana Jackie, que nos despidiera usted con una oración, por favor. Que pues el Señor aplique su palabra a cada una de nosotros según sea nuestra necesidad. Y vamos a terminar. Si quiere hacer una prueba, hermana, a ver si lo oímos. No oímos aquí. A mí sí me Ya escucha. puse el micrófono, no. Sí, Ahora está. sí. Sí. Ok, está bien. Ok, entonces, hermanas, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta noche, por este tiempo que pudimos compartir tu palabra y escuchar cómo quieres que vivamos de la manera en que tu nombre sea glorificado y que tu voluntad sea hecha. Y pedimos, Señor, que nos ayudes como hermanas, mujeres cristianas, que podemos entender tu palabra y podemos obedecerla. Pedimos, Señor, que bendigas a la Iglesia Bautista del Redentor y a cada visitante que tuvieron allí esta noche. Pedimos, Señor, que bendigas ese ministerio y que su ciudad sea alcanzada con el Evangelio. Te damos gracias que calmó la situación que estaba pasando allí para que pudieran tener esta actividad, y pedimos, Señor, que bendigas en el tiempo que sigue allí y que bendigas en los servicios de mañana, en su iglesia, en nuestras iglesias. Y todo eso pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias nuevamente. Y pues damos terminada nuestra transmisión por el Facebook. Y muchas gracias, hermano. Después me comunicaré con ustedes otra vez por el WhatsApp. Hermanas de la iglesia que estuvieron en